A ver. Creo que... Creo que nosotros ya vimos este ejemplo, ¿no? ¿Sí o no? No, maestro. Sí, cómo no. No, profe. ¿No habíamos visto ese? No. No, profe. A ver, entonces esa función. Hay que dibujar el circuito. Debe estar rápido. ¿Cuántas variables son? 4. Son 3. 3. 3. Peso específico de R. Sería 1. 1. Q. Q Dos. sería 2. 2. P 4. Ahí están. A ver. ¿Cómo queda el dibujo? ¿Sería una AND, profe? Una AND a la P, la Q y la R. Ay, no miento, mamá, chita, mi mamá. Mi baby. XD. No, Molochi. Molochi. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Primero es una AND, profe, de 3 entradas. ¿Una qué? Una AND de 3 entradas. Luego. Otra AND a la P y a la Q. Y Luego. con inversor. Son 2 AND, de hecho. A la P y a la Q y una con inversor. Y ¿Sí? la otra. Sí, Y la profe. otra con doble inversor, creo. No, la de abajo Luego, también. otra Las AND, dos de pero abajo con doble van. negación.
¿Qué comporta pongo? Doble R. Dos NOT van doble vez negadas. Ujú. Es una Sí, AND. pero ¿qué comporta pongo? La P y la R. NOT. ¿Cuál? Pero no. Ahí va otra NOT, porque está otra vez negándose. Esa es una NAND, ¿no? Sí, será Es una NAND. Ujú. Y luego, A una Va AND. con una OR. Una NOT. Sí. Van a una AND, ¿no? Las dos de hasta abajo están unidas a una AND. Ah, bueno, sí. van a una AND. Sí, Y luego, La OR. la OR. ¿cuál OR? ¿Cuál OR? Una negada. Una NOR. ¿Y o no? Sí, profe. ¿Preguntas? No, profe. Deje copiarlo aquí. No, profe. No, profe. ¿Tú no hay preguntas? No, maestro. No, profe. Y de ahí pues, hago mi tabla de verdad. ¿Cuántas variables va a tener la tabla de verdad? 3, 3. ¿Cuántas combinaciones? 4. 4. ¿Cómo? 4. 8. 8. 8, 8. profe. Oh, sí. 8 combinaciones va a tener la tabla. A ver. De ese circuito encuéntreme la F de salida. ¿Cómo queda la F de salida?
¿Cómo queda la función de salida? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Sería A negada por C más, Más no, C negada. más C negada, ajá. Todo eso por B negada. Y todo eso más Más A negada C. A negada A más negada C más C entre negada. paréntesis. Sería por A negada. Todo eso por A negada. Por B. Más, Más. dentro de ese mismo paréntesis, A por C. Sí. ¿Qué dicen los demás? Los demás, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los demás? Pues está bien, profe. Ya está todo. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, está bien. ¿Ya le borro? No, profe, un momento. Y de ahí su tabla de verdad. Va a tener 8 combinaciones. Encuentro los valores de F. ¿Sí? ¿Preguntas? Ninguna, profe. No, profe. No. Profe, todo bien. Entonces, ¿sí imprimieron la hojita o tienen abierto el archivo de una hojita que les mandé como a las 3 Sí, y maestro. algo? Sorpresa, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, pues ahorita vemos. A ver. A ver, el dibujo de esa. Ahora quiero el dibujo de esta función. El diagrama. ¿Cuántas variables son?
4. 4. 4. 4. 4. 4. Z. ¿Cuál es el peso de W? 8. 8. X. 16. 4. Y. 2. 2. Z. 1. No, prof. Ahí está. Mi tabla de verdad, ¿cuántas combinaciones va a tener? 16. 16. Desde 4 ceros hasta 4 unos. A ver, entonces, ¿cómo queda el diagrama? Ya debes de saberlo hacerlo rápido, ¿eh? Pues una AND con W y X como entrada. Y la salida va a una OR. Luego, Otra AND con Y y, bueno, Y normal y antes de poner Z una NOT. ahí está. Luego, Y eso va a una OR. ¿Sí, no? OR, AND, No, sí, XOR. 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 XOR, sí es cierto. Ahí está. Luego, Eso va a un AND. A una NAND, Ah, no. ¿no? A un AND. Ajá. Bueno, iría a una, sí, una NAND, a W y X, a la parte de abajo, una NAND con W y X negadas. Bueno, antes una NOT. no, hombre. No, así está bien, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Ahí La está. salida va a una OR. Luego, Y la otra entrada de la Otra OR NAND. es Ah, no. Es una AND nada más con una entrada negada. con X negada y Z normal. ahí está. Y luego, A una NAND. Las dos. Ujú. preguntas. Preguntas de los demás. No, profe, está bien. No, profe. No, Todos profe. los demás, preguntas. No. Ya saben que yo voy a suponer que todos están entendiendo, ¿eh? No preguntan, bueno. No, profe, está bien. Preguntas. ¿Todo hay preguntas? ¿Ya le borró? Ya, profe. Mi tabla de verdad de 16 combinaciones. Y encuentro mis valores de F, sustituyendo combinación por combinación. Y hasta mi diagrama de tiempos, si me lo piden. Pues no hay preguntas. Bueno. La hojita que imprimieron o ahí tienen el archivo.
esa hojita está más o menos así. Del lado izquierdo, tengo un símbolo pi. Del lado derecho, un símbolo sumatoria. Este símbolo pi, cuando yo lo vea en los libros o donde sea, hablando de circuitos lógicos, ¿verdad? Se van a llamar max términos. Max términos, ahí dice la hojita. Y del lado derecho, cuando yo vea ese símbolo, min términos. Yo tengo 4 variables A, B, C, D. Con 4 variables son 16 combinaciones, como las que están viendo ahí. Desde 4 ceros hasta 4 unos son 16 combinaciones. ¿Sí? Entonces, vean cómo se escribe el 0 en max términos. A más B más C más D. ¿Y cómo se escribe el 0 en min términos? A, B, C, D. Pero las 4 negadas. ¿Sí? ¿Y eso por qué, profe? Es la forma de representar un binario en variables llamadas min términos, max términos, min términos. Cuando tú veas un término y los veas multiplicando, pueden ser negadas, unas no negadas, es min término. Cuando es max término, están sumadas, pueden estar negadas, puede que no están negadas. Entonces, vean cómo se escribe el 0. Otro ejemplo, vean cómo se escribe el 7. Si te dice el maestro, escríbeme el 7 en min términos. Ah, bueno. A, B, C, D. Deben estar multiplicando. Min términos deben de estar multiplicando las variables. Ahora, ¿cómo escribo un 7? Tú ya debes de saber peso 1, peso 2, peso 4, peso 8. Un 7. No niego los pesos. Haz la suma. 4 más 2 más 1, 7. Pero no los niego. Y este sí lo niego, ¿verdad? Porque esos 3 me dan el 7. Pero ahora en max. A más B más C más D. Pero aquí sí niego los pesos que me dan el 7. Niego el 4, niego el 2, niego el 1. Y ya me da mi 7. ¿Sí? Esa es la diferencia. Min términos multiplicando las variables. Max términos sumando las variables. Ahora, el dígito que me piden, el término que me piden, un 7. 4 más 2 más 1, 7, pero no los niego. Y acá, sí los niego. El 4, 2, 1, sí los niego. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Sí, maestro. Profe. Sí, profe. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Aquí no es de memoria, ¿eh? Aquí es de que debes de saber leer el término o escribir un término. Depende cuál te pidan. Por ejemplo, un 14. A ver, lo pongo en binario, un 14. Bueno, no es necesario ver este, ¿verdad? Pero un 14. Un 14 en min términos multiplicando. Esa es la condición. Min términos multiplicando. 14. ¿Cómo pongo un 14? Con la D negada. ¿Cómo pongo un 14? Con la D negada. profe. Digamos la D. Negando la D. Negando la D, profe. O sea, 8 más 4 más 2.
14. Pero no les pongo negación. En min términos, en max términos, A más B más C más D. Su condición deben de estar sumando. ¿Cómo le pongo? Digamos A, B. Digamos. ¿Así? Sí, profe. Así es. Profe. Aquí sí niego. 8, 4 y 2. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí se entendió o no? Sí, profe, sí. Sí, profe. Entonces ustedes deben de saber leer y escribir el término. El que te pida el maestro, o, bueno, la persona que sea, ¿verdad? Tú lo sabes, lo tienes que saber leer y lo tienes que saber escribir. Siempre pregunta, a ver, ¿lo quieres en min término o lo quieres en max término? Si lo quieres en min término, las variables deben de estar multiplicando. Y sumas los pesos, pero no los niegas. Y acá, max término, sumando las variables, pero sí niegas la suma de los pesos del número que te piden. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿No hay preguntas? No. De momento Vean no, su profe. hojita ahí. Vean la hojita, cómo es el 15. Este último. Vean. Vean cómo es. A, B, C, D. No los niego, porque suma los pesos y te da el 15. Acá de este lado. A más B más C más D. Pero sí los niego, para que me dé el 15. ¿Sí se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, anótenle por ahí, así como una nota, para que se acuerden, de este lado, sumo los pesos para que me dé el número que me piden, pero no los niego. Y acá, sí niego los pesos del número que me piden. O sea, es la suma, ¿ve? Acuérdense que es la suma. ¿Preguntas? No, profe. En dado caso de que fueran más variables, incrementan las combinaciones y por lo tanto Ah, claro, claro, el max claro. término y el min término, A ¿no? ver. ¿Qué número es ese? Lo primero que se deben de preguntar es ¿qué? Si es mi término. ¿En o es mínimo término. o en máximo? Ajá. ¿En qué está? Está en mi términos. Término. Min términos. Entonces, ¿qué debo de hacer? Sumar Sumar los que no están negados. Exacto. Exacto. Sumar los que no están negados. ¿Cuánto es? 11. No, 13. no. 12. Es 21. 21. ¿Cuántas variables estoy manejando? 4. ¿Qué pasó? 5. 5. Bro. 5. Sí. ¿Y cuál es el peso de la A? 16. 16. 16. 16. 16, 8, 4, 2, 1. Sumo los pesos de los no negados. ¿Cuánto es? 21. 21. 21. ¿No les acabo de decir eso? Y ahora si le pongo aquí un más, ¿cuánto es? 10. 10. Es un 10. 10, profe. ¿Preguntas? Ninguna, No. profe. Profe. ¿No? No, profe. No, profe. 11. A ver si es cierto. Luego, abajito de la hoja dice función canónica en min términos. Cuando hablamos de min términos, nos referimos a los unos de la función. Entonces, acuérdense, cuando yo escuche la palabra min términos o vea este símbolo min términos,
nos referimos o estamos hablando de los unos de la función. Ahorita vemos quiénes son esos unos. Acuérdense, min términos, unos de la función. Y la función de esa, luego dice, cuando hablamos de min términos, la función de salida se expresa en forma de suma de productos. Complétenle por ahí porque creo que no acabé de escribirle bien. La función de salida se expresa en forma de suma de productos. Y se expresa así. Dice, F es igual. Este símbolo yo ya sé qué es. Min términos. Y cuando yo hablo de min términos, ¿de quién estamos hablando? De sumas. No, De los unos de la función. de los unos de la función. Ahorita vemos qué va aquí adentro de este paréntesis. Cuando yo vea este símbolo, son min términos. ¿Y de quién estoy hablando? De los Los unos de De la los unos De de la los función. unos de la función. Entonces, esta función se va a expresar en forma de ¿Unos? Unos. De suma de productos. suma de productos. Ahí está todo escrito, para que después no me salgan con que eso no lo dijo. Sí, profe, está bien. Luego dice, ahorita vemos qué va aquí adentro. ¿Y quiénes son esos unos de la función? Abajo dice, función canónica en max términos. Cuando hablamos de max términos, nos referimos a los ceros de la función. Cuando hablamos de max términos, la función de salida se expresa en producto de sumas. Producto de sumas. ¿Ya? Y ese va a ser así. F es igual a pi. Yo veo este símbolo y estoy hablando de max términos. Y cuando son max términos, ¿de quién hablo? Nos referimos a los ceros de la función. Los ceros de la función. A los ceros de la función. Ahora, ¿quiénes son los unos y quiénes son los ceros de la función? Nosotros vimos un ejercicio por ahí para recordar que dice F es igual a WXY más XY legados más W negado XY negado. ¿Ya la vieron? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, esta función, yo les di un circuito. Yo les di un circuito por ahí. Y de ese circuito, ustedes obtuvieron esta función. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Luego, después, obtuvimos una tabla de estados. 3 variables, 8 combinaciones. ¿Cómo quedó la tabla? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Cero qué? ¿Cero, cero? ¿Así quedó la tabla? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos parejos? Sí, profe. Entonces, hasta ahí estamos. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Acuérdense de esta función. Ahorita la voy a borrar, pero yo más adelantito voy a hablar y les voy a decir la función que borré. ¿Sí?
Entonces, la voy a borrar. Acuérdense que esta función se obtuvo esta tabla de verdad. Previamente había un circuito. De ese circuito se obtuvo esta función y de esta función salió esta tabla. Ahorita la voy a borrar. ¿Se acuerdan? La función que borré. Ahí está. Entonces agarran y en el examen les dicen de esa tabla de verdad me encuentras la función canónica en min términos y también quiero la función canónica en max términos. Eso es lo único que conoces. Esto es lo único que conoces. Conoces esa tabla. Tiene 3 variables. Pues sí, 8 combinaciones. Y ahí está su F de salida. Tú de esta tabla me sabes hacer el diagrama de tiempos, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Sí, profe. Bueno, ahora te pregunto yo, de ese diagrama de tiempos, ¿te sabes regresar a la tabla de verdad? Sí, profe. Ahora, Sí, profe. lo que sigue. Me piden la función canónica en min términos. Ahí está. Mi F es igual. ¿Este símbolo qué es? Min términos. Min términos. Y cuando yo hablo de min términos, ¿de quién estoy hablando? De los unos de la función f. De los unos de la función. ¿Dónde están los unos? Pues al principio hay uno. ¿Dónde están los unos? En el primer término, en el 0. En el 0. Luego, En el. En el 3, En el No, en el dos. dos. En el 2. En el 2. Oh, sí, en el 2. en el 2, en el En el 4 4. En el 4, 4 y el En 7. el 7. 7. Y el 7. y el 7. Ahí está. ¿Preguntas? ¿Cómo localizó eso, maestro? Me perdí un poco. Ninguna. De esa tabla de verdad te preguntan. Encuéntrame la función canónica en min términos. Min términos. Min términos. ¿De qué? ¿De quién estoy hablando? De los unos de la función. ¿Dónde están los unos de la función? Ok, en la línea 0, 2, ok, va, ya entendí. Gracias, maestro. Ya está. Ahora, F. ¿Cómo represento el 0 en min términos? A, B, C, D multiplicadas, negadas las 4. Sería W, X, Y, negadas las 3. Ese es el 0. ¿Cómo represento el 2? WX negadas y Y normal. W, X negada. Y ¿Cómo? C. W y X negadas. Y normal. ¿Cómo? W y Y negado. Ese es el 2. Pues no que se había entendido. Ah, sí, cierto. Sí, profe. No que se había entendido. Sí, profe, ya. Sí se entendió. El 4. W, Es- X negada, Y ya Y negada. negada. El 7. Todas normales. W, normal. X y Y. Preguntas.
No, profe, ya. Ninguna. ¿Y por qué así? Pues Por el porque es la valor que suma de tiene los, Que cada. son sumatorias. Exacto. es la suma de los Es productos. la suma de los productos. Suma de productos. Ahí lo tienen escrito. Suma de productos. Min términos. Cuando yo en los libros vea una función así, estas variables están multiplicando más. Multiplicando más. Ah, es una expresión de min términos. ¿Por qué? Porque es una suma de productos. Entonces, si son min términos y es una suma de productos, ¿de quién estoy hablando? De los unos. de la función. De los unos de la función. Entonces, esto que tú ves aquí, estos números que tú ves aquí, y con este símbolo, te está diciendo la posición en la tabla donde están los unos. Por lo tanto, los números que te faltan aquí, ¿qué son? Ceros. Los Ceros. Los ceros. Los números que tú no ves aquí son ceros. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Esta expresión que tú ves aquí es un circuito que ya lo saben dibujar. ¿Se entendió? Sí, se Sí, te profe. entendió. Profe. Y está un poquito grande a la función que borré, pero la función que borré y esta función, ¿qué son? Iguales, ¿no? Pues vamos a decir que no iguales, vamos a decirle que son equivalentes. Equivalentes. Porque iguales tendrían que estar escritas igualititas, ¿verdad? Pero es un circuito equivalente al que borré. ¿Eso qué quiere decir? Que el que borré y este satisfacen la misma tabla de verdad. O sea, hacen lo mismo. Entonces, les pregunto, bueno, la pregunta que les hice la vez pasada. Tienes el diagrama de tiempos, del diagrama de tiempos te sabes regresar a la tabla de verdad y de la tabla de verdad, ¿ya me sabes encontrar el circuito? Sí. Sí, profe. Pues este es el circuito. Este circuito es equivalente al circuito original de donde salió la que borré. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Este está un poquito grande. Ok. El circuito anterior, o sea, el original, y la expresión que borré es un poco más pequeña que esta. Pues de esta a la que borré, no, pues armo la que borré. Está más pequeña. ¿Sí? Pero más adelante vamos a ver un tema que se llama álgebra de Boole. Cómo eliminar estas variables matemáticamente, ¿verdad? Todo justificado para que me llegue, vamos a suponer que la reduzco y a lo mejor llego a un circuito así. ¿Así? No, pues está pequeñita. Pues esta pequeñita hace lo mismo que esta y hace lo mismo que la que borré. Por lo tanto, las tres satisfacen la misma tabla de verdad. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Y esta es más barata de armar y más rápido. Por eso es que los ingenieros o los dueños de las empresas contratan al ingeniero que me diseñe circuitos donde me haga gastar menos. ¿Sí se entendió? Perdón, profe, en lo último me perdí. Que a esta expresión, más adelante yo le voy a aplicar álgebra de Boole y encuentro una función más pequeñita, más pequeña, más pequeñita. Pues esta función hace lo mismo que esta y lo mismo que la que borré. ¿Qué quiere decir? Que esta función
tiene la misma tabla de verdad. Pero esta es más barata y más rápida de armar. Vamos a ver un tema que se llama álgebra de Boole, donde hay teoremas y postulados para poder eliminar variables, pero justificadamente, ¿verdad? No nada más así por quitar por quitar. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Bueno, esto es min términos. Ahora falta max términos, porque en el examen te puede decir, encuéntrame la función en min términos. Eso es lo que tendrías que hacer. Pero si te la piden en max términos, ¿qué hago? A ver si es cierto que se entendió. En max términos, ¿qué hago? F, pi, ¿qué hago? 1, Serían los ceros. Una, 1, 3, 3, 3, 3, 5 y 6. 5 y 5 y 6. 6. 5 y 6. Ahora, si se fijan en esta expresión, los números que no están, ¿qué son? Unos. Pues son Unos de la unos. función. ¿Sí? Revisen la función. F es igual de sumatoria. Los que faltan ahí son ceros. Y los que faltan aquí son unos. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, no, claro. Ahora, vamos a seguirle aquí. F es igual a qué. Chele, a ver si es cierto. ¿A qué es igual? WX, Y negada. Y negada. W más X más Y. Negando Y. Negado Y. Ahí está el 1 en max. Luego, W W más más X negada X más más Y Y negada. Negada. ¿así? Sí, profe. Sí, profe. Ahí está el 3. Luego, Por W negada, X, Y negada. ahí está el 6. No es cierto. No, Y negada. Ahí está el 5. Sí. Luego, W y X negados. ahí está el 6. Ahí están. ¿Por qué así? ¿Por qué así? Porque están max términos. ¿Por qué? Porque se van a contar los. Es el producto de la suma. Productos de sumas. Sí, profe. La función de salida se expresa en producto de sumas max términos. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿No hay preguntas? Todo bien, No, maestro. profe. No, profe, está bien. Fíjense. Si tú le das valores aquí de tu tabla, te va a dar las salidas que son, ¿eh? O sea, si tienes duda de que de aquí es la misma tabla, dale valores. Dale los valores que quieras y te va a dar la misma tabla. Entonces, esta función, la función de min términos y la que borré, son equivalentes. Las tres es la misma tabla de verdad. ¿Se entendió? Sí, maestro. profe. Sí, profe. Este también sería preguntas? un circuito equivalente, ¿no, profe? ¿Cómo? Este también sería un circuito equivalente. Ah, sí. Este es un circuito equivalente, nada más que está expresado en max términos. El otro estaba expresado en min términos. El que borré también está expresado en min términos, porque si te fijas, es una suma de productos. ¿Sí? Nada más que está un poco más pequeño, porque por ahí le falta un término y hay uno que está incompleto. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, de rápido. Ya no me acuerdo cómo era. Era
F es igual a WXY más XY negado más Y negada. W negada, W negado. X, X y Y negada. Y negada. Ahí está. Entonces, dices tú, pues son 3 variables. Este está completo. ¿Qué término es? ¿Qué término es? Y aquí yo puedo decir esto. Es un ¿Qué término es? Mi término, profe. ¿Qué término es? 7. 7. ¿Qué término es? Porque está completo. ¿Qué término es? Sería un 2. 2, 2. ¿Qué término es? 0. 0, No. Sería un 6. No. No, Sería un 3, profe. un 4. No. Sigo No. diciendo que sí. Un 0, ¿no, maestro? Sí, ¿no? Porque Sí, un los 0, No. yo te digo que un 0. Pues no, ya no puedo continuar. Ah, ¿Y por qué lo pongo así? Porque si te fijas es una expresión que está en min términos. Ve, multiplicando, más, multiplicando, más. Está en min términos. Este está completo. Es que Este le hace está falta la completo, variable pero X. este no. La W, Le perdón. falta la variable, W. le falta la variable W. A este le falta la variable W. Pero la W, ¿cómo es? ¿Es así? ¿O es así? No sé. Yo no se la puedo agregar así nada más porque sí, porque yo quiera. No. Hay una forma de agregarla, pero ahorita no quiero revolver eso más adelante. Entonces, no sé qué término es porque le falta una W. Hay un método para saber, pero ahorita no quiero ver todavía eso. Hay un método. Entonces, por lo tanto, pues esto se va a quedar así. Hasta aquí. Y ahí la llevaba. Porque si un 2 y un 7, sí son unos. Pero me faltó aquí. Pero como me falta una variable, no sé qué términos son. ¿Qué término es o qué términos son? No lo sé. Entonces, así me quedo hasta ahorita. Ni modo, hasta ahí me quedo. ¿Cómo la puedo continuar? Bueno. ¿Cómo la puedo continuar? Pues si yo sé que son 3 variables, F, mis 8 combinaciones, y sustituyo cada una de ellas aquí, y ya encuentro mi F, y entonces ahora sí termino esto de acá. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Pero la cosa es, ¿a qué horas voy a terminar si sustituyo una por una para encontrar esto? ¿A qué horas voy a acabar? Ahora, ¿te imaginas si te pongo un ejercicio de 4 variables o uno de 5 variables? 4 variables, 16 combinaciones. ¿A qué horas vas a acabar de sustituir una por una? Y si estoy enojado y te pongo un ejercicio de 5 variables, ¿cuántas combinaciones va a tener tu tabla? 32. 32, pues 2 a la 5. Desde 5 ceros hasta 5 unos. ¿A qué horas vas a acabar de sustituir una por una? No, pues nunca. Y donde te me equivoques en una, con que te me equivoques en una, tú le pones 0, pero resulta que es un 1, porque no te fijaste, pues ya estás mal. ¿Sí? Vamos a ver un método de esta expresión sin sustituir. ¿Cómo encontrar los unos? O de una expresión en max términos sin sustituir. ¿Cómo encontrar los ceros? Rápido. ¿Sí se entendió? Sí, maestro.
¿Preguntas? No, profe. No, profe. Sale, nos vemos el jueves. Vale, profe. Hasta jueves, maestro. Muchas gracias. Nos vemos. Vale. Hasta luego, profe. Bye, profe. ¡Ojo, profe! Nos vemos. No, profe.